Monseñor Juan Bautista Castro, el sacerdote. Juan Bautista Castro nació en Caracas el 19 de octubre de 1846. Sus padres fueron Bruno Castro y María Casimira Cuevas de Castro, quienes murieron dejándolo huérfano cuando todavía era muy niño. Las personas que se encargaron de educarlo le imprimieron un gran amor a Dios, a la Santísima Virgen y sobre todo a la Eucaristía. De muy jovencito, Juan Bautista entró en el seminario bajo la dirección del padre, que era además de todo doctor, Nicanor Rivero. El padre Nicanor Rivero lo ayudó a lo largo de todos sus estudios en el seminario de Caracas, y Juan Bautista Castro trató siempre de ser un buen estudiante, de lo mejor que pudiera. Una vez finalizados sus estudios, fue ordenado sacerdote en la ciudad de Barcelona, en Venezuela, por los diversos problemas políticos que estaba pasando, el 25 de diciembre de 1870. Una vez ordenado sacerdote, regresó a su diócesis de Caracas, donde empezó a desempeñar una serie de actividades pastorales. Ese año 1870 había asumido la presidencia el general Antonio Guzmán Blanco y al poco tiempo emprendió un gran ataque en contra de la Iglesia Católica. El padre Juan Bautista Castro, al igual que le sucedió al padre Santiago Machado y a otra serie de sacerdotes, fue encarcelado en 1881 por el delito de haber llevado públicamente la Eucaristía a un enfermo. ¿Y eso por qué? Porque el general Guzmán Blanco había dicho que las actividades de iglesia estaban prohibidas a nivel público. Bueno, lo pusieron preso y al poco tiempo salió de prisión. Este gobierno del general Guzmán Blanco había eliminado los institutos religiosos, muchos templos los habían tumbado o simplemente los habían entregado para uso público, como fue por ejemplo el caso de la Iglesia de la Santísima Trinidad, que la convirtieron en Panteón Nacional, o el convento de las Carmelitas, que convirtieron en Asamblea Nacional. Eliminaron los seminarios, desterraron a los sacerdotes y a las religiosas que no fueran venezolanos, se pusieron presos a muchos sacerdotes, los pocos bienes que tenía la iglesia se los incautaron, la palabra odio, blasfemia estaba por todas partes. Era un tiempo de violencia, de dolor, de llanto, de oscuridad. Pero amigos, como Dios no permite el triunfo definitivo de los males y las desgracias sobre sus fieles, ni tampoco sobre su iglesia, se inició todo un nuevo amanecer de la fe en Venezuela. En este caso, uno de sus protagonistas fue el padre Juan Bautista Castro, quien empezó a trabajar intensamente para organizar la adoración perpetua y propagar desde allí a Jesús sacramentado, animando a los otros sacerdotes a fundar en sus parroquias cofradías del Santísimo. El padre Castro no se contentó con que fuera solamente en Caracas, quería irradiar la Eucaristía por todo el país y así comenzó su labor de expandir esa idea de que Venezuela se convirtiera en la República del Santísimo Sacramento. Bueno, había gente que decía, pero eso ¿cómo es posible? Y mismo en Roma decían, oye, ¿cómo vas a nombrar una país República del Santísimo Sacramento? Pues al padre Juan Bautista Castro no le importaron los obstáculos, no le importó la cantidad de permisos que tuvieron que sacar en Roma, los problemas con el gobierno y una cantidad de problemas. Él estaba determinado a que Venezuela fuera la República del Santísimo Sacramento y lo logró. Logró que en Caracas, en 1888, se estableciera la devoción de la adoración perpetua al Santísimo Sacramento en la Iglesia de las Mercedes, que estaba regentada por los padres mercedarios. Sin embargo, esta adoración se veía interrumpida por la cantidad de actividades religiosas que allí se realizaban. Una de las personas que asistía continuamente a esta adoración al Santísimo en la Iglesia de las Mercedes era la esposa del presidente general Antonio Guzmán Blanco.
Esta señora se llamaba Ana Teresa Ibarra de Guzmán Blanco. Y a pesar de que su marido estaba en contra de la iglesia, ella era una ferviente católica. Y ella fue quien le insistió durante un buen tiempo a su esposo de que ella y sus amigas querían ser devotas al Santísimo y tenían la necesidad de tener un lugar digno para adorar al Santísimo Sacramento. Le contaba que en la iglesia de las Mercedes era muy difícil porque la gente entraba y la gente salía y no podía. Y con esa insistencia suavecita, amorosa, paciente, humilde, pero muy perseverante y muy firme, al presidente general Antonio Guzmán Blanco no le quedó otra sino complacer a su esposa. Y le pidió al arquitecto Juan Hurtado Manrique que realizara una réplica de la iglesia de la Santa Capilla de París. La nueva iglesia de Santa Capilla iba a reemplazar una antigua ermita que había sido la primera que se había construido cuando se desarrolló la ciudad de Santiago de León de Caracas por Diego de Lozada. Y esa ermita se había llamado en su principio la ermita de San Sebastián. Se había destruido por incendios y luego, cuando se volvió a reconstruir, se nombró como la iglesia de San Mauricio. Esta fue destruida también por un terremoto y la volvieron a construir con madera, con ladrillos, con cemento, y así duró mucho más hasta que en 1812 se destruyó por completo con el terremoto de 1812. Pero la volvieron a reconstruir. Bueno, esta iglesita de ahora llamada de San Mauricio, la mandó a destruir el general Guzmán Blanco para empezar a construir la Santa Capilla, una obra que comenzó el 2 de febrero de 1883 y culminó el 1 de agosto de ese mismo año. La estructura del templo es como un estilo gótico, en su interior hay obras del pintor Arturo Michelena, pero nadie podía imaginarse que aquella obra que fue construido para complacer lo que el presidente decía era un capricho de su esposa, estaba destinado por Dios a ser el centro vivificante de un renacer religioso en Venezuela. Cuando se terminó la Santa Capilla, inmediatamente se consagró, se bendijo la iglesia y se trasladó la adoración al Santísimo Sacramento. El padre Juan Bautista Castro fue nombrado capellán de Santa Capilla y de inmediato allí inició la adoración durante todo el día al Santísimo y también estableció la adoración nocturna. Desde allí, desde Santa Capilla, se desarrolló una campaña muy fuerte de difusión de lo que era y es la Eucaristía, haciendo que la gente conociera más acerca de lo que significaba la hostia consagrada y la misa, y que cada vez más gente se acercara a Dios. Hasta parroquias que habían tenido una espiritualidad muy débil o casi inexistente empezaban a recobrar su amor a Dios, el consuelo y la esperanza para vivir lo que tenían que vivir, enfrentar sus problemas y sus angustias con la adoración al Santísimo. El padre Juan Bautista Castro se empezó a dar cuenta que era muy difícil que señoras con obligaciones como esposas, como madres de familia, con hijos, con responsabilidades sociales, se mantuvieran todo el día en adoración, o por lo menos una buena cantidad de horas en adoración, aunque se turnaran. Y así comenzó a desarrollar el proyecto de invitar a señoritas solteras de la sociedad de Caracas que pertenecían a la adoración perpetua a fundar una congregación religiosa dedicada exclusivamente al amor y la devoción al Santísimo Sacramento y que al mismo tiempo le sirvieran a la iglesia. Esta congregación se convertiría en el fruto maduro del amor a Jesús en la Eucaristía del padre Juan Bautista Castro. Ya para el año 1893 tenía bien consolidado el proyecto de una doble congregación, una congregación de sacerdotes misioneros y otro de religiosas del Santísimo Sacramento.
A las señoritas que comenzaron a participar en este nuevo proyecto las llamó las siervas del Santísimo Sacramento, o como se les conoce también, las adoratrices. Él personalmente las formaba y les transmitía su amor a la Eucaristía, su fervor, un amor tierno a la Santísima Virgen María y una adhesión incondicional al Papa, y además de su preocupación por los sacerdotes. Al mismo tiempo, el padre Juan Bautista Castro fundó las misiones de hombres en la iglesia de San Francisco, que quedaba bastante cerca. Y esas misiones de hombres eran centros eucarísticos masculinos en donde se realizaba la adoración nocturna y se reorganizaron las cofradías del Santísimo. Se empezaron a multiplicar cada vez más las primeras comuniones y estas primeras comuniones se hacían cada vez con mayor esplendor, con mayor devoción. El padre Juan Bautista Castro escogió el día 7 de septiembre de 1896 para fundar la Congregación de las Siervas del Santísimo Sacramento, pues ese día la iglesia celebra la fiesta de San Tarcisio, que fue el primer mártir de la Eucaristía. Ese día las 7 primeras señoritas asistieron a la iglesia de Santa Capilla, hicieron sus primeros votos y luego fueron bendecidas por el arzobispo de Caracas, Monseñor Críspulo Uzcategui. Las siervas del Santísimo han dado a través de más de un siglo de existencia a nuestra iglesia arquidiocesana de Caracas y en todo el país un ejemplo luminoso de amor y entrega al Santísimo Sacramento y a la tarea de colaborar con los sacerdotes. Después de la muerte del padre Castro, la congregación comenzó a extenderse cada vez más y a fundarse tanto fuera de Venezuela como dentro de Venezuela. El padre Juan Bautista Castro también fomentó la Asociación de Fieles Laicos de la Adoración Perpetua, y estas funcionan en las casas de la Congregación de las Siervas del Santísimo Sacramento. Continuando con la difícil situación que afrontaba la iglesia durante la independencia y su primera época republicana, y en vista de las nuevas perspectivas que se vislumbraban, surgió la iniciativa de este capellán de la iglesia de Santa Capilla, el padre Juan Bautista Castro, de que Venezuela tenía que consagrarse al Santísimo Sacramento. Ya no era solamente una idea, ya era un impulso. Y fue así como se constituye una Junta Nacional que estaba presidida por el padre Francisco Izquierdo Martí para solicitarle a todo el episcopado nacional que consagrara a perpetuidad la República a Jesús sacramentado. Ahora sí, por primera vez, antes habían tenido que sortear una cantidad de dificultades y problemas y ahora, por primera vez, se le solicita al obispado en pleno que acepte que Venezuela sea consagrada. Esta petición fue unánimemente acogida por los obispos de toda Venezuela y el padre Juan Bautista Castro vio cumplido su sueño cuando el día 2 de julio de 1899 Monseñor Críspulo Uzcategui consagró a Venezuela al Santísimo Sacramento, leyendo él mismo en nombre de todos los obispos el acto de consagración. Desde ese momento la iglesia en Venezuela se vio fortalecido, surgieron nuevas diócesis, seminarios, escuelas católicas, regresaron las órdenes religiosas que habían sido expulsadas por el general Guzmán Blanco y al mismo tiempo se fundaron nuevos institutos femeninos de vida consagrada, comenzaron a surgir movimientos laicales, aumentaron las vocaciones sacerdotales y religiosas, se extendieron los movimientos eucarísticos y se fundaron santuarios para la adoración perpetua en cantidades de lugares del país. Desde entonces, el segundo domingo del mes de julio de cada año está consagrado al Santísimo Sacramento. El mismo año de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento, el arzobispo de Caracas, Monseñor Uzcategui, nombra al padre Juan Bautista Castro como vicario general y provisor de la arquidiócesis de Caracas. Un cargo que le tocó desempeñar con mucho aplomo y con mucha prudencia, porque Monseñor
arzobispo Críspolo Uzcategui estaba muy enfermo y no podía gobernar la arquidiócesis. Entonces él no se podía erigir en arzobispo, sino que tenía que hacerlo con mucha prudencia. Y en este caso, en este cargo, logra de manos del nuevo presidente Cipriano Castro que se vuelvan a abrir los seminarios en Venezuela en el año de 1900. El padre Juan Bautista Castro continuaba con la convicción de que solamente la Eucaristía podría lograr la renovación del pueblo y solamente la Eucaristía podría salvar a Venezuela de las corrientes ideológicas anticlericales, ateas y de toda la anarquía que había dentro de la sociedad. Por eso utilizó con gran creatividad y eficacia los medios que tenía a su alcance. El padre Juan Bautista Castro fue pionero de la prensa católica en Venezuela y fundó el periódico llamado El Áncora para defender los intereses de la iglesia perseguida. Se iniciaba así la prensa católica en el país y el lema permanente que aparecía siempre en el periódico era: nuestra gloria consiste en ser hijos sumisos de la Santa Sede por la fe y el amor y en estar estrechamente unidos a ella sin reserva ni disimulo alguno. Entre otras cosas, el periódico El Áncora, difundía los mensajes y las encíclicas del Papa. Por ejemplo, la encíclica del Papa León XIII, que se llamaba Humanum Genus, del 20 de abril de 1884, donde se rechazaba la masonería, fue publicada sistemáticamente y en las distintas ediciones. Estos textos le molestaban muchísimo a las personas del gobierno porque muchos de ellos pertenecían a los masones. Un día, en un editorial, el padre Castro publicó un artículo donde decía que la república se estaba hundiendo en el abismo de la corrupción. Y ese fue el título que le puso al artículo. La República de Venezuela se hunde en el abismo de la corrupción. Bueno, el general Guzmán Blanco en ese momento ordenó que se eliminara el lema del periódico El Áncora. El padre Castro se negó. Entonces el presidente pidió el destierro del padre Castro. Pero la intervención de Monseñor Críspolo Uzcategui impidió que lo desterraran, a condición, fue la condición que le puso el general Guzmán Blanco: clausuren, no lo voto, no lo destierro, pero ustedes me cierran el periódico El Áncora. Bueno, cerraron el periódico El Áncora, no se pudo hacer absolutamente nada, y unos meses después, de todas maneras, el gobierno puso preso al padre Juan Bautista Castro, aunque esta prisión duró solamente una semanita. Pocos días después de la libertad del padre Castro, Guzmán Blanco tomó un barco para Francia y nunca más regresó al país. Siguiendo con su afán evangelizador y como defensor de la verdad revelada, el padre Juan Bautista Castro, en compañía de otros sacerdotes, funda en 1890 el periódico La Religión, para ser regentado por la Iglesia Católica. Ya el tiempo político era diferente porque ya hacía 2 años que había concluido el gobierno de Guzmán Blanco y había pasado ahora el gobierno al doctor Rojas Paul y recientemente se encontraba en manos de la presidencia de Raimundo Andueza Palacios. El primer número del periódico de La Religión salió el 17 de julio de 1890 bajo el lema que lo identificaba: La Religión, diario católico bajo el patrocinio del Sacratísimo Corazón de Jesús. Ignoraban el padre Juan Bautista Castro y los otros redactores que con el tiempo este se convertiría en el diario más antiguo de Venezuela, a excepción de la Gaceta Oficial, que había sido fundada en 1872. Por razones que nunca hemos logrado saber, en 1929 le cambiaron el nombre de La Religión por La Verdad, pero la gente empezó a quejarse y un año después volvió a retomar su antiguo nombre, Diario La Religión,
bajo la dirección de Jesús María Pellín, quien lo mejoró sustancialmente y logró que su circulación pasara de 700 ejemplares a 1500 ejemplares. La vida de Juan Bautista Castro como sacerdote estuvo siempre llena del amor a Cristo en la Eucaristía. Ese amor a Cristo en la Eucaristía lo llevaba a ser un hombre valiente, un hombre lleno de coraje, de entusiasmo, de creatividad, de ganas y deseos de trabajar, de ayuda a los demás. Monseñor Juan Bautista Castro sabía que Cristo en la Eucaristía era estar cerca de Dios y que con Dios siempre ganamos.